Muchas personas dicen que no entienden nada de matemática. Pero en definitiva, ¿en qué consiste entender un resultado matemático? Uno podría equipararlo con una comida nueva que uno no está acostumbrado, a una suerte de sabor distinto. Hay que ser insistente porque en el primer intento es muy probable que no guste. Oliver Heaviside, un matemático inglés de fines del siglo XIX, aseguraba que para entender algo en matemática es necesario aplicarlo. Decía: conozco los procesos matemáticos que he utilizado con éxito por mucho tiempo, de los cuales ni yo ni nadie que yo sepa entiende la lógica. He crecido junto con ellos y es de esa manera que los entiendo. Algo similar pensaba el matemático húngaro John von Neumann. Al término de una conferencia se le acercó una persona y le preguntó por la última parte de la charla que no había comprendido. Von Neumann lo miró y le respondió: joven, en matemática no se aprende por entender, se aprende por acostumbramiento. En cualquier caso, y como decía mi amigo Ricardo Noriega, al entender algo, lo maravilloso es que uno no puede entender por qué no entendía antes. Si los números fueran algo equivalente a los jugadores de fútbol, uno tendría que decir que el número pi es algo así como Maradona. Es un número que todo el mundo alguna vez escuchó, pero esencialmente, por eso la fama, pero esencialmente no sé si todo el mundo entiende qué es pi, para qué sirve pi, por qué hace tantos años en la historia que existe pi. Y justamente el número pi, si pudiera hablar, diría: yo me doy cuenta que soy muy famoso, que todo el mundo me conoce, pero no tengo claro que sepan para qué sirvo, para qué estoy, en qué lugares de la vida aparezco. Y el número pi tiene una historia riquísima, con un montón de incógnitas que todavía siguen sin ser develadas, y que por lo tanto creo que vale la pena en este segmento del programa empezar con él a hacer un breve recorrido. La historia del número pi, quién es y para qué sirve. Cuando hablamos del número pi, estamos hablando de círculos. Si uno toma la circunferencia y la compara con el diámetro, uno ve que este último entra 3 veces y un poquito más en la circunferencia. Esto siempre es así. No importa el tamaño del círculo, siempre la relación será de 3 y un poquito más. Ese 3 y un poquito más es el número pi. Pero, ¿cuánto es ese poquito más? ¿Qué es lo que pasó con el número pi y la Biblia? ¿Qué pasó con el número pi y los babilonios? ¿Qué es lo que pasó con el número pi en la historia? La relación que hubo entre el número pi y las construcciones que el hombre quiso hacer en otra época, cuando no se manejaban las estructuras como ahora. Es por eso que esta historia del número pi y su relación entre el diámetro y la circunferencia significa que uno tiene que hacer un recorrido como el que vamos a tratar de emprender ahora. Los babilonios consideraban que el poquito era 1/8, o sea, 0,125. Para los egipcios, en cambio, el valor era 256 dividido 81. Es decir, para ellos, el número pi era igual a 3,1604. También la Biblia reflejó la obsesión por el número pi, pero aparecía sin ese poquito más. Es decir, para la Biblia el número pi era solo 3. Fue Arquímedes quien logró la mejor aproximación, haciendo un cálculo geométrico utilizando hexágonos. Es decir, Arquímedes es el primer hombre en la historia de la humanidad, que se conoce por lo menos, que se permitió calcular el número pi con un error. Y el error él lo podía estimar, lo podía calcular.
Eso es lo notable de lo que hizo Arquímedes, que se dio cuenta que el número pi se podía calcular hasta un determinado número de cifras decimales, tanto como uno quisiera, pero estaba cometiendo un error. Y él podía calcular, podía estimar el error. Y llegamos hasta el año 1761. Piensen esto, en el siglo XVIII. Por primera vez, el matemático suizo-alemán Johann Lambert demuestra que el número pi no es racional. Esto quiere decir que no se puede conseguir el número pi como cociente de dos números enteros. Y a partir de ese momento se desata una fiebre a lo largo de todo el mundo, calcular más y más decimales de pi. La obsesión de los matemáticos por el número pi se centró en descubrir más y más decimales. Primero fueron 35. Casi 100 años después, fueron 41. Cerca de fines del siglo XIX, ya se habían calculado 140 decimales de pi. Esta fiebre hizo que científicos como William Shank se tomaran 20 años para calcular los primeros 707 decimales del número pi. La llegada de la calculadora primero y la computadora después ciertamente aceleró las cosas. En el año 1973, el hombre llegó a conocer el primer millón de decimales de pi. Pero esa cantidad quedaría empalidecida por lo que se supo en el año 2004 y solo se tardaron 500 horas. En ese momento se llegaron a conocer 1.35 billones de decimales de pi. Por supuesto que los métodos para calcular pi no hace falta que sean tan sofisticados. Hay algunos otros métodos un poco más caseros, inclusive que hasta los puede practicar usted si tiene ganas. De hecho, un naturalista francés conocido con el nombre de Georges-Louis Leclerc, o el conde de Buffon, tuvo una idea para calcular pi. Y le salió bien. Hizo esto. A Leclerc se le ocurrió que al tirar una aguja sobre un papel que tiene trazadas rectas paralelas a una distancia igual al largo de la aguja puede caer o no sobre una de las rectas. Cuando calculó la probabilidad de que la aguja arrojada al azar efectivamente cruzara alguna de las rectas, dedujo que si repetía muchas veces el experimento y dividía la cantidad de veces que lo hacía por la cantidad de veces que la aguja cruzaba alguna recta, el resultado, multiplicado por 2, se iba a acercar a pi. Nosotros podemos repetir el experimento, y cuantas más veces lo repitamos, mejor va a ser la aproximación. Los chinos ya sabían que si uno quiere aproximar el número pi, ustedes pueden dividir el número 355 por 113 y el resultado ya da una aproximación de pi con 6 cifras decimales exactas. Y eso es todo lo que hace falta, como por ejemplo para calcular la circunferencia de la Tierra con un error de 4 metros. O sea que está bastante bien. Por otro lado, la pregunta que uno se hace es lo siguiente. ¿Por qué razón uno quiere seguir calculando cifras decimales de pi? Esto se lo preguntaron a un científico inglés, a George Mallory, en el año 1924, y él dijo, miren, ¿ustedes ven ahí que está el monte Everest? ¿Por qué hay que subirlo? Porque está ahí. Un empresario está a punto de inaugurar su nuevo hotel. Necesita numerar las puertas de las habitaciones que van del 1 al 100. La pregunta es, ¿cuántos números 7 tiene que comprar? Ese es el desafío a pensar. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Irene Loiseau es doctora en matemática y dirige un grupo de investigación. ¿La lógica matemática hace cambiar la forma de razonar? ¿La matemática fue para vos lo que vos te imaginabas antes de entrar a la carrera?
Yo no me imaginaba demasiado cuando entré. ¿No te imaginabas demasiado? ¿Y por qué? A ver, yo medio estudié matemática por inercia. Y yo tenía facilidad, me iba bien en la escuela. Yo no recuerdo haberlo decidido demasiado. Me acuerdo además que cuando fui a la entrevista de orientación vocacional en esa época, la mujer me dijo, y bueno, ¿y a vos qué te gusta? Esa fue toda la entrevista. Y yo digo, yo estoy empezando a seguir matemática. Ah, bueno. Ah, bueno, te dijo, y te dijo, vaya a ser. Sí. Y después las profesoras que te decían, no vas a estudiar una licenciatura, una mujer mejor hace un profesorado y esas cosas, ¿no? Bien. ¿Hay discriminación entre una mujer y un hombre para estudiar matemáticas? Ahora no. Acá en Argentina no, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más discriminación, yo siento, cuando uno va a una reunión. ¿Cuando uno iba o cuando uno va? Uno va ahora todavía. ¿Todavía? Todavía. Es de esa discriminación implícita, ¿no? O sea, la discriminación no está en el momento de estudiar o de elegir, me parece a mí, y acá es menos, en general, si vos te fijás, hay más mujeres estudiando ciencia en los países de origen católico que en los países de origen protestante, ¿no? ¿Te gusta la matemática? A mí me gustan las aplicaciones, ¿no? O sea, me gusta cuando vos vas de la cosa más teórica del modelo y de repente llegás a resolver y esa cosa que resolvés tiene un significado en la práctica, ¿no? Me gusta mucho enseñar matemáticas, o sea, me gusta mucho dar clases, me gusta tratar de que los chicos entiendan, ver que entienden, eso sí me emociona cuando veo que los chicos, ¿viste?, se interesan, eso sí. Cuando preguntan cosas que uno no sabe, eso significa que eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta. Y si hay un grupo de chicos, vos lo tenés que seducir para que estudien matemática o para que lo incluyan en su menú de posibilidades, ¿qué les dirías? Y primero te tiene que gustar, ¿no? ¿Y cómo haces para darte cuenta qué es lo que te gusta si no sabes qué es? Si los chicos no saben y no saben qué les gusta, lo mejor es tratar de organizarles algún tipo de actividad que simule lo que se va a hacer en matemáticas. ¿Sos consciente de cuánto te dio la matemática para tu vida cotidiana? En tu vida de relación, inclusive. La solidez en la argumentación, en pensar cosas, etcétera. Sí, soy consciente, sí. Yo creo que uno adquiere un razonamiento lógico muy, muy importante. A veces noto que uno razona distinto, ¿no? O sea que no sé si mejor o peor, pero razona distinto, ¿no? Con más precisión o admite menos argumentos, menos cosas ambiguas y esas cosas. ¿Y a vos te hace sentir en todo caso que te separa del resto de eso? Sí, que me separa desde el momento en que yo veo que en algunas cosas razono distinto. Para explicar esas cosas o el razonamiento, mostrar ese tipo de manera de razonar, hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Si pudieras elegir de nuevo, ¿elegirías lo que hiciste, tu carrera? No estoy arrepentida de haberme elegido matemáticas, pero también pienso que podría haber elegido otra cosa y estar perfectamente a gusto, ¿no? Gracias. Teníamos que ayudar al empresario a inaugurar su nuevo hotel. Y nos preguntábamos cuántos números 7 tendrá que comprar si quiere numerar las habitaciones que van desde el 1 hasta el 100. En 10 oportunidades, el número 7 aparece como unidad. Se necesitan otros 10 para las puertas en las que el número 7 aparece como decena. Con 20 número 7 ya tenemos la respuesta correcta. Quiero hablar una vez más de los infinitos. ¿Hay distintos tipos de infinitos? ¿Son los irracionales más que los racionales? El problema que voy a plantear ahora es un problema interesante, fácil de comprender, solo hace falta tener un poquitito de concentración. Piensen junto conmigo. ¿Es posible que haya distintos tipos de infinitos? ¿Qué podría querer decir distintos tipos de infinitos? ¿Hay infinitos más grandes que otros?
Y sin embargo, a pesar de que uno sospecha, bueno, si es infinito, es infinito. ¿Cómo puede haber infinitos más grandes que otros? Sin embargo, la respuesta es sí. Hay infinitos más grandes que otros. Por ejemplo, el infinito de los números irracionales es más grande, entre comillas, que el infinito de los números racionales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, síganme y yo voy a parar y detenerme para que me puedan acompañar en el camino. Y no se pierdan, porque es una lástima, porque uno aprende algo de lo cual no tenía la más vaga idea y se educa mejor, piensa mejor. Supongamos que, yo voy a decir que los números se llaman racionales a los números que son el cociente de dos números enteros. ¿Qué quiere decir cociente? Un número dividido a otro. Por ejemplo, 3/5, 7/9, 14/17. No importa lo que significa, todos estos números que son el cociente de dos números enteros son los que se llaman números racionales. Cuando uno hace, por ejemplo, 2 dividido 5, o sea, 2/5, queda 0,4. Si uno hace 1 dividido 3, o sea, un tercio, queda 0,333333. Este número, si bien no termina nunca, es periódico en el sentido que se repite el 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esos números se llaman racionales. Los irracionales son los números que, cuando uno hace el desarrollo decimal, como decía recién, tienen un desarrollo infinito, pero no periódico. No hay ninguna parte que se repita. Por ejemplo, uno podría tener 0,473, 473, 473, ese es racional. Pero, por ejemplo, el número pi, que es 3,14, 15, 9, etcétera, 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 ese es un número irracional. El número la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, 42, etcétera, ese es un número irracional. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Números racionales por un lado, números irracionales por el otro. La pregunta, y lo que quiero invitarlos a pensar, ¿habrá más en realidad de los irracionales que de los racionales? Y la respuesta, más allá de dar una demostración rigurosa, voy a plantearla para que la pensemos en términos de un dado. De dados, pero en lugar de que haya un dado de 6 caras, como cuando uno lo tira, que tiene unos números en las caras del 1 al 6, vamos a suponer que estos dados son dados que tienen 10 caras. En una está el número 0, en otra el número 1, el número 2, el número 3, así hasta el número 9. Son dados de 10 caras. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es empezar a tirar el dado. Y cada vez que va saliendo un número lo anoto. Entonces, por ejemplo, para que sea el número 1/3, o sea, 0,333333, ¿qué tendría que pasar? Yo tendría que tirar el dado y tendría que salir un 3. Lo anoto. Tiro otra vez el dado, tiene que salir un 3. Lo anoto. Tiro el dado, tiene que salir un 3. ¿Se dan cuenta que para que salga el 0,333333 así periódico, yo cada vez que tire el dado me tiene que dar un 3? Vamos a suponer que quiero un periodo que sea 0,252525. Yo tengo que tirar el dado, tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. O sea, cada vez que lo tiro tiene que salir alternativamente un 2 o un 5. Cada periodo, cada uno de estos, representa que cuando yo tiro el dado, tiene que empezar a repetirse indefinidamente. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? ¿No será más probable que cuando tire el dado salga cualquier cosa y que va a ser muy difícil? Va a haber muchos menos de los que repitan. Y efectivamente, esto que es ahora sí intuitivo, explica por qué los números irracionales, aquellos que no tienen un periodo, que no repiten nunca y que siguen indefinidamente, son mucho más que los otros, porque aún el número, por ejemplo, 0,25, que es un número racional, ¿qué tendría que pasar? Yo tiro el dado, me da 2. Yo tiro la segunda vez, me da un 5. Y después tiene que salir siempre 0. Porque 0,25 es 0,25 y después sigue 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta que es mucha menor la cantidad de números racionales que la de números irracionales? No es una demostración, es solamente una manera de invitarlos a ustedes a pensar que los números irracionales son muchos más. El infinito de los números irracionales es mucho más grande que el de los números racionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. ¿Cuál es el precio que ningún comerciante les pone a sus productos? No venta.
La música y la matemática no solo tienen en común su primera letra. En la creación de sonidos, la matemática aporta modelos del que surgen melodías. ¿Qué es lo que une la matemática, la composición, la música? Nosotros estamos regidos, por lo menos en Occidente, cuando hacemos música, a un patrón que es determinado. La escala tiene 12 sonidos. Estos 12 sonidos son lo que yo tengo, que luego son, en sus octavas, van apareciendo para cubrir el espectro de lo que utilizamos como el rango musical. Y esos 12 sonidos son los que le dan forma a todo lo que se conoce hasta el día de hoy como música occidental, por lo menos de los últimos 1000 años, digamos. Prácticamente hasta fines del siglo XIX, toda la música occidental se basaba en la tensión y distensión que generaba ese tipo de escala de armónicos. Las armonías fueron evolucionando, de hecho la música dodecafónica, el serialismo integral, eran técnicas matemáticas que nos permitían a nosotros generar microideas de composición las cuales se podían desarrollar. O sea, los patrones matemáticos funcionan hasta en un tema popular. Cualquier persona sabe que un tema tiene una forma. Así como en una sonata había un motivo A, un motivo B, su desarrollo, etc. En un tema popular tenemos una introducción, tenemos un primer verso, un segundo verso, un estribillo, después repite el verso. Evidentemente todo esto nos marca que el patrón numérico es un patrón bastante importante a la hora de poder pensar y desarrollar música. Lo que nos conocemos hoy día como nomenclatura musical, aparte de las 12 notas, tenemos básicamente la altura, la forma dinámica y el timbre del sonido. La altura, como bien dije antes, es en qué lugar de la escala está la nota. La duración, que es como aparece, permanece y desaparece el sonido, en la grafía musical la podemos dividir en lo que ustedes alguna vez habrán visto, los que no saben música, como una redonda, una negra, una corchea, una semicorchea, una fusa. Yo lo que tengo que hacer es alojar esa unidad matemática de subdivisión de cómo funcionan los ritmos para poder escribir la música dentro de esa unidad de tiempo. Las computadoras en realidad se comunican con los instrumentos con un lenguaje que se inventó en el año 82 por el señor Dave Smith, que era de Sequential Circuits, que dijo: yo necesito armar un esperanto que me comunique todos los instrumentos musicales. El esperanto de esos instrumentos musicales se lo llamó MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Ese famoso MIDI que funciona hace tanto tiempo atrás y que sigue siendo lo que imprescindiblemente tienen casi todos los instrumentos, en realidad no es más ni menos que son 3 bytes de información en donde le dice al CPU o le comunica a otro sintetizador: hoy toqué una nota en tal canal, ¿qué nota toqué y a qué velocidad toqué? Le dice: uy, moví un controlador, ¿cuánto lo moví y con qué parámetro? Y eso me lo registra. Hoy día prácticamente la tecnología le permite a uno la posibilidad de tener infinitos patrones de sonidos programados con infinitas calidades. Básicamente, entonces, lo que sucede cuando yo voy a componer música con este tipo de tecnología, y voy a hacer una analogía a lo que era antes. 25 años atrás yo pensaba una idea musical, la escribía en un papel, mi interfase matemático era la partitura, en donde yo tenía un patrón de unidad de tiempo donde dividía un compás, si fuera, por ejemplo, un compás de 4x4, en 4 negras. Esas 4 negras las podía subdividir a veces en 2 corcheas, en 8 semicorcheas, en 16 fusas, etc. Entonces, ese era mi patrón numérico y mi patrón de subdivisión, de cuantización de dónde iba a poner mi música. Pero lo más importante que siempre le digo a toda la gente, que por más que exista toda esta tecnología y por más que entendamos todo esto, lo más importante en un artista es el talento natural que tiene que tener para que todo este juego de numerología y todo este juego de posibilidades que da la tecnología sean al servicio de una idea. Porque lo más importante cuando vos vas a hacer música es tener algo para decir. O sea, que tengas algo internamente que esté que eclosione a través de la catarsis que es la creación. Este tipo de herramientas te permiten a que eso sea más rápido y que eso sea de una manera más fácil. Pero
Nada de todo este tipo de cosas te va a dar ningún tipo de posibilidad si no tenés algo para decir. Hagamos números. Si uno pudiera encoger la población de la Tierra hasta llevarla al tamaño de un pueblo de 100 personas, manteniendo todas las proporciones humanas existentes, claro, el mundo sería el siguiente. Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos y 8 africanos. El 50% de la riqueza estaría en manos de 6 personas y las 6 serían norteamericanas. 70 serían analfabetos, 50 sufrirían de malnutrición y solo 1 tendría educación de nivel universitario. Ahora, para terminar el programa, una cosa divertida, lúdica, para jugar. Vamos a suponer que uno tiene una cinta de estas características y lo que quiero hacer es construir un cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hago? Entonces, miren, hago lo siguiente. Doblo primero acá, haciendo una diagonal justo en la punta. Y después, una vez que hice esta diagonal, como se ve acá, lo que hago es darlo vuelta de esta manera. Una vez que hice esto, fíjense lo que pasó. Quedó dibujado así un cuadrado. Este es el cuadrado que estaba buscando. Esto es fácil, esto es sencillo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero construir un pentágono. Y para construir un pentágono es curioso, porque lo que hay que hacer es hacer un nudo con esta cinta. Fíjense de qué manera. Hago así y esto lo paso por acá. Obviamente yo no soy un especialista en hacer pentágonos ni en hacer nudos con cintas, pero de todas maneras voy a intentarlo y espero que salga bien. Entonces fíjense lo que pasa. Uno llega hasta este punto, me siento como si estuviera en un programa de televisión de arte culinario o algo parecido, o de actividades prácticas, pero cuando uno llega acá hace lo siguiente, pues doblo de este lado y queda dibujado un pentágono que tiene ángulos, cada uno de los ángulos es de 108 grados, es decir, la suma de los ángulos internos es 540 y por otro lado cada uno de ellos mide 108 porque es un pentágono regular. No pretendía con esto que ustedes hicieran ninguna otra cosa más que divertirse y en todo caso sorprenderse que en forma tan sencilla uno pueda mostrar con una cinta cómo construir un cuadrado o un pentágono. De hecho, también se pueden hacer otras figuras, inténtenlo con un triángulo y se van a dar cuenta que es un poco más complicado. Nosotros llegamos así al final del programa, yo me estoy quedando sin garganta. De todas maneras, el hecho es que tratando de aprender a pensar, tratando de educarnos con la matemática para tomar decisiones más racionales, pero sobre todo para aprender a pensar y a jugar cuando hace falta. Muchísimas gracias por habernos permitido a nosotros formar parte de su día y entrar en su casa. Chao.